6:55 de la mañana, amigos de Televicentros del Foro número 1. En este día miércoles estamos listos para iniciar el camino a las noticias. Mi querida Ali Denita, buen día. Robert, Anita, amigos televidentes, estamos una vez más aquí en el primer noticiero del Comercio TV, la primera emisión. Nosotros siempre dispuestos a acompañarlos y llevarle todas las noticias hasta sus hogares. Con un día maravilloso, ¿vio la luna azul que teníamos de madrugada? Sí, vi una luna grande. Hermosa, así que con mucha energía, es un día de energía, así que hay que ponerle todas las ganas a traquinar adecuadamente, tome su buen café y manténgase muy bien informado estas 3 horas que tenemos diagramado muchas novedades. Así que arranquemos. Arrancamos contándoles que una persona murió y otras 2 resultaron gravemente heridas en un accidente de tránsito registrado en la vía Papayacta. El chofer de esta camioneta, que quedó reducida a escombros, es la víctima mortal del siniestro vial que se registró en el kilómetro 13 en la vía Papayacta. Además del deceso, 2 personas más que iban a bordo del automotor resultaron heridas de gravedad. Las personas se encontraban atrapadas en el interior. Se procede a realizar técnicas de extricación vehicular y para descarcelar a la persona, principalmente a la persona que se encontraba fallecida. Posterior a eso se deja a recaudo de Policía Nacional para que realice su labor pertinente. El incidente se produjo cuando la camioneta doble cabina que venía desde el oriente se impactó contra un camión. 2 vehículos, un vehículo tipo camioneta y un vehículo tipo furgón. El conductor del vehículo tipo furgón abandonado el lugar y lamentablemente el fallecimiento del señor conductor del vehículo tipo camioneta. Una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el conductor de la camioneta se habría quedado dormido mientras conducía. Informó Carolina Basante. Vamos a contarles un nuevo caso de presunto femicidio. Se registró en Tumbaco, en el suroriente de Quito. Una mujer sin vida de aproximadamente 40 años fue abandonada en un sendero y presentaba una herida de arma blanca. Las autoridades están tras la pista del supuesto autor de este crimen. El macabro hallazgo se produjo cuando los primeros rayos del sol apartaron la fría noche que se llevó consigo la vida de una mujer de aproximadamente 40 años. Y es que moradores del sector, mientras se dirigían a sus labores cotidianas, se llevaron el susto de sus vidas. Policía Nacional era alertada sobre la localización y ubicación de un cuerpo sin vida de sexo femenino en un costado del Chaquiñán. Ocurrió en el sector de Churoloma, en Tumbaco, al suroriente de Quito. Al lugar llegaron agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, DINASED y Criminalística, quienes realizaron las primeras investigaciones. De acuerdo al examen externo preliminar, tiene una herida punzocortante a la altura del abdomen. Según las primeras pericias, a través de un análisis de las llamadas telefónicas, mensajes del celular de la víctima, así como un acercamiento con sus familiares, agentes presumen que se trataría de un femicidio. Las unidades de investigación, las unidades de inteligencia están trabajando sobre la ubicación del victimario. Peritos además descartaron que el asesinato de la mujer se haya producido en el lugar donde fue hallada. Al parecer, el cuerpo fue dejado en la ruta del Chaquiñán, aproximadamente con una rigidez cadavérica de aproximadamente unas 5 horas. Le vinieron a botar acá a la señora, le han matado, creo que es del otro barrio vecino de Coyaquil. La señora no es de ahí, sino que vive por ahí. En medio de la consternación de los moradores y curiosos, el cuerpo fue levantado por medicina legal y trasladado hasta la morgue. La autopsia de ley determinará las causas de su muerte. Es primera vez, pues estamos asustados, es primera vez, es bien segura, la policía hace rondas, la gente viene a caminar. Me sorprende porque nunca ha pasado por aquí en esta ciclovía, nunca ha pasado. Que no se alarmen, el hecho no se suscitó aquí en la ruta del Chaquiñán, el hecho se suscitó en otro lado. En Quito informó Adriana Rojas. Y Javier M., ex profesor de la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad de Guayaquil, quien fue acusado de presuntamente haber abusado de menores de edad, fue detenido por la Policía Nacional. Tras una ardua labor de inteligencia del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, se detuvo a Javier M., procesado en el presunto delito de abuso sexual a menores de la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad en Guayaquil. Alrededor del mediodía, contando con la respectiva orden de allanamiento, se ingresa a un inmueble y luego de generar el registro respectivo, es detenido, requerido por la justicia ecuatoriana por el delito de violación
La detención se habría realizado la tarde del martes 30 de enero en el sector de Puerto Lisa, en un suburbio de Guayaquil. Él habría estado escondido en la casa de un familiar. El señor ha sido una persona que está vinculada a un proceso por tratarse de un presunto agresor de tipo sexual. El individuo estaba prófugo de la justicia desde octubre del 2017, cuando padres de familia denunciaron que sus hijos habrían sido víctimas de abuso sexual por parte de este ex profesor que laboraba en la entidad educativa. La etapa de instrucción fiscal está por terminar la próxima semana. La presencia de esta persona, que ha sido traído a manos de la justicia, permite que la misma sea llevada a juicio. A decir de las autoridades, el plan implementado por el Ministerio del Interior, denominado Mega Fortaleza 3, ha tenido resultados positivos. Permitió la captura de 160 personas vinculadas a delitos sexuales como violación, abuso sexual, violencia de género. Así también el viceministro del Interior, Andrés de la Vega, dio a conocer que se capturaron 2 individuos más que estarían implicados también en cometimientos de delitos sexuales en contra de menores de edad. El señor Rolando Javier MB contaba ya con una sentencia condenatoria por delito de agresión sexual, un hecho suscitado en el año 2014. Washington Julio PS ha sido una persona, en cambio, que se dispuso una medida de prisión preventiva. El pasado 4 de enero, los menores de edad presuntamente afectados dieron su testimonio en la Cámara de Gesell. El llamado ahora es para todas las autoridades para poner mayor énfasis en la prevención de violencia a niños, niñas y adolescentes. Informó Patricia Aldaz. Son las 7 de la mañana, 1 minuto. Allá en Galápagos son las 6:01. Varios miembros de las Fuerzas Armadas estarían implicados en un presunto robo a domicilio en el sector de Tachina, allá en Esmeraldas. Los sospechosos pertenecen a la Fuerza Terrestre y estaban uniformados. Ni bien amanecía, alguien alertó que personas con uniforme del ejército estaban aparentemente en el interior de una vivienda en el sector de Tachina. Policías de la UPC llegaron a verificar la novedad. Al ver a los gendarmes, emprendieron la fuga en 3 vehículos. Se nos estaba incrementando el robo a domicilios, pero con una modalidad de asalto y robo, inclusive utilizando la violencia, pero utilizando armas de fuego y presumiblemente podrían ser funcionarios de servidores públicos. Otras unidades fueron alertadas, cercaron las calles y 2 autos fueron alcanzados. Para sorpresa, los ocupantes llevaban uniforme militar. 3 de los sospechosos tenían el grado de sargento y otro de cabo, uniformados en servicio activo. Un quinto era civil. Existiría la presunción que esta organización podría haber dado ya otros golpes aquí en Esmeralda. Además de estar uniformados, en los vehículos encontraron prendas de dotación militar, además de 3 pistolas, supuestamente armamento de dotación y un revólver. Horas después, las investigaciones permitieron detener a un policía, quien también sería parte de la supuesta organización delictiva, y un miembro de la FAE, sumando así 7 los sospechosos capturados. 5 de ellos son miembros de diferentes ramas de Fuerzas Armadas en servicio activo. También existe una persona civil y otro también servidor policial que están siendo investigados. Al respecto, el ejército ecuatoriano, mediante comunicado, señaló que la institución lamenta sobremanera lo sucedido y afirma su compromiso de brindar todas las facilidades y el apoyo necesario al sistema de justicia y a la fiscalía durante el proceso investigativo. Considera el caso como un hecho aislado y que el ejército, sobre la base del dictamen, analizará medidas disciplinarias establecidas en los reglamentos internos. En Quito informó Iván Casamen. Una presunta organización dedicada al delito de abigeato y otros fue desarticulada en la operación Impacto 41. La banda estaba conformada por hombres y mujeres, varios de ellos con antecedentes. Con las órdenes para allanar 7 domicilios, los grupos tácticos empezaron a moverse por la Tacunga, Machachi y el sector de Quitumbe. Había que sorprenderles dormidos. Esta vez no salieron, estaban descansando los supuestos integrantes de la banda conocida como los boliches. Los hombres y mujeres de la presunta organización serían los responsables de una serie de robos de vacas, borregos, maquinaria agrícola, y cuando había cómo se dedicaban a desmantelar autopartes de vehículos,
Agentes de la Unidad de Inteligencia contra el Abigeato le siguieron los movimientos por 3 meses. Y durante las investigaciones nos dimos cuenta de que esta banda no solamente se dedicaba al abigeato, sino también al robo a domicilios, robo a personas y robo a vehículos. Como ustedes pueden apreciar, hemos encontrado evidencia respecto de eso. Los dirigidos por alias Piolín, también capturado, serían los responsables del robo a una hacienda ubicada en la provincia de Cotopaxi, de donde se llevaron 180 borregos, maquinaria agrícola y dinero en efectivo. El tema de abigeato es un poco complicado porque ustedes conocerán, los animalitos ya son faenados, otros son vendidos. Es mucho más complicado determinar la evidencia, por lo que nuestra operación en este momento ha sido por el delito de asociación ilícita. En las casas allanadas encontraron supuestas evidencias de los atracos como semovientes, además incautaron vehículos, motocicletas y aparecieron partes de automotores desmantelados. Existe evidencia de 7 vehículos, un sinnúmero de partes y piezas de vehículos, al igual que dispositivos electrónicos como celulares y televisores. 7 detenidos, la mayoría con antecedentes, en un impacto más de la policía judicial. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a contarle que se realizó un nuevo golpe al narcotráfico. Este se registró en Guayaquil. Más de 500 kilos de clorhidrato de cocaína fueron incautados por miembros de la Dirección Nacional Antinarcóticos tras una serie de allanamientos. Miremos. Fueron 4 allanamientos realizados a bodegas tanto en el norte como sur de Guayaquil la mañana de este martes, los que permitieron a la Dirección Nacional Antinarcóticos dar con una presunta organización delictiva dedicada a contaminar con droga contenedores que parten desde el puerto marítimo de Guayaquil. De 508 kilos de clorhidrato de cocaína que iban a ser enviados por nuestro puerto. Se considera, de acuerdo a las versiones que se tiene conjuntamente con Fiscalía, que los 8 kilos de heroína, así como los 3 kilos extras de cocaína, iban a ser entregados producto del pago a aquellos que les colaboraban y era destinado para el consumo interno. Entre los detenidos consta un ciudadano cubano y un ecuatoriano. Que el cubano era considerado el líder, asimismo tenía una difusión roja por Interpol, por estafa en los Estados Unidos. Una de las maneras de operar de esta organización sería desviar el contenedor para ingresar la droga antes de que llegue al depósito general. La organización contrataba a aquellos que iban a hacer el trabajo dentro del contenedor, es decir, contaminar el contenedor antes de que la empresa exportadora cargue su carga lícita. En lo que va del 2018 se ha logrado la aprehensión de 1 tonelada 802 kilos de droga. Asimismo, para lo que es tráfico de consumo interno, la unidad de antinarcóticos Zona 8 ha logrado la aprehensión de 766 kilos de sustancia sujeta a fiscalización. También se encontró material para camuflar el alcaloide. El destino final de la droga sería Estados Unidos, donde el costo en el mercado ilegal por kilo bordea los $40.000. Informó Adriana Peralta. Más de 2 toneladas de droga fueron decomisadas en el mes de enero por la Policía Antinarcóticos. 269 personas fueron detenidas en diferentes operativos ejecutados en la zona 8, correspondiente a Guayaquil, Durán y San Borondón. En el mes de enero, 213 operativos antinarcóticos se han realizado en la zona 8. En lo que tiene que ver a microtráfico, la policía decomisó 766 kilos con 533 gramos de droga, mientras que en tráfico internacional, 1 tonelada 802 kilos de clorhidrato de cocaína. Tanto lo que es microtráfico como tráfico internacional, se ha evitado que 15 millones de dosis lleguen a los diferentes grupos humanos, tanto en nuestro país como internacionalmente. En total se han detenido a 269 personas. Tenemos centros de acopio, y eso lo ha dicho las grandes aprehensiones que hemos tenido acá. Lo que sí no podemos permitir acá, que Ecuador sea un país productor. Ecuador no produce acá esta sustancia sujeta a fiscalización. El artículo 220 del COIP establece que el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización es sancionado con pena privativa de libertad, de acuerdo a escalas. Hay la escala mínima, la mediana, la alta escala y la gran escala. Cuando se detiene a una persona con más de 5.000 gramos de droga, es decir, 5 kilos de clorhidrato de cocaína, la pena es de 10 a 13 años. Se lo considera que es droga a gran escala. Entonces la pena es de 10 a 13 años y con las agravantes puede llegar hasta 17 años y algo más de pena. O sea, es la pena más fuerte que puede haber. Según Antonio Gagliardo, ex fiscal provincial del Guayas, cada vez los narcotraficantes mejoran sus técnicas para no ser descubiertos. Siempre los narcotraficantes van a buscar las formas de
poder despistar los controles de policía, canes. Está bien que se sancione, pero no soluciona el problema. O sea, no debemos creer ilusamente que porque tipifican el delito, aumentan las penas, se acaba el problema. No, la solución es atacar el delito, pero también prevenirlo y ayudar a las personas que están en droga y controlar más control en las escuelas. El jefe antinarcóticos de la zona 8 explica que se redoblan los esfuerzos para evitar que los jóvenes sean contaminados. Con este trabajo integrado se han organizado grupos y se ha logrado determinar y desarticular aquellos pequeños grupos que tratan de captar a los estudiantes. Informó Roselena Vasconés. Ha sido una granada, una bomba de ahí de la policía que se explotaba. Vamos a contarles ahora que agentes del FBI de Estados Unidos llegaron a Ecuador para colaborar en las investigaciones tras el atentado del pasado fin de semana en San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Se trata de 4 expertos en explosivos que se sumarán a los peritos colombianos que ya se encuentran trabajando desde el lunes. Ambos equipos recolectaron lo que serían todas las piezas de la camioneta utilizada para el atentado, atribuido a un grupo disidente de las FARC. Mientras que en la asamblea se registran las primeras reacciones a la situación que vive la población de San Lorenzo tras el atentado registrado el pasado fin de semana, no se descarta pedir la comparecencia de las autoridades del Frente de Seguridad. En la asamblea se registran las primeras reacciones tras el atentado registrado en San Lorenzo el pasado fin de semana. Desde acá se analiza la posibilidad de hacer un llamado a comparecer a las autoridades del sector de seguridad. No puedo entender cómo el Ministerio del Interior, la SENAIN y todos los organismos e instituciones del Estado que tienen que salvaguardar estos temas no hayan conocido, y si no conocieron, ¿por qué no activaron los mecanismos correspondientes para evitar estos temas? Preocupa en la asamblea que equipos de seguridad e inteligencia hayan tenido conocimiento de estas amenazas y que no se haya actuado a tiempo, afirman. De la SENAIN, que se preocupa por investigar a los políticos, a los adversarios y no cumplir el rol que le corresponde, cuál es el de investigar todos los nexos que podría tener este tipo de organizaciones para afectar la dignidad y la seguridad de los ecuatorianos. La SENAIN está sujeta al control político de la Asamblea. Su director está obligado a responder y a informar en lo que le corresponde a la Asamblea Nacional. Por ello esperan que en las bancadas dentro de la Asamblea se llegue a un acuerdo para concretar un pedido de comparecencia. Dicen que es necesario que la Asamblea conozca las medidas de seguridad que se tomarán para evitar que estos hechos se repitan. Habrá que fijar desde el Consejo Administrativo de la Legislatura o a pedido de cualquier asambleísta para que la CNI informe lo que puede informar a la Asamblea Nacional. Aunque dicen estar conscientes que con el acuerdo de paz firmado entre Colombia y la guerrilla, este tipo de actos podían repercutir en zona ecuatoriana. Acá piden un plan integral de seguridad en frontera. Involucrados en un problema que no era hace mucho tiempo un tema para preocupación de los ecuatorianos. Si van a tener problemas en Colombia, no se diga en Ecuador por los inconvenientes en la frontera. Debemos los ecuatorianos prepararnos para seguir poco a poco sufriendo este tipo de arremetidas luego del proceso equivocado que ha llevado en Colombia el presidente Santos. Informó Javier Gallo. Y es que el atentado en San Lorenzo a un comando de la policía respondería al accionar de grupos catalogados como narcoguerrilla. Para el experto Mario Pazmiño, esto será para proteger corredores por donde pasan droga, armas y todo tipo de cargamento ilegal. Las consecuencias del proceso de paz entre el gobierno del vecino país y la guerrilla de las FARC se empiezan a sentir con fuerza en territorio ecuatoriano. No todos los guerrilleros entregaron sus armas, los disidentes organizaron su propio grupo armado, donde el principal negocio sería el narcotráfico. Están deambulando entre los dos lados y delinquiendo en el lado colombiano y en el lado ecuatoriano. Desde Tumaco hacia la zona fronteriza con Ecuador. Asentados en la línea de frontera, según el coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño, los disidentes ahora son catalogados como narcoguerrilleros. El exdirector de inteligencia del ejército es claro en decir que Ecuador se ha convertido en un país de acopio y plataforma de droga, desde donde las organizaciones narcodelictivas envían los millonarios cargamentos a mercados internacionales. El mensaje que le están dando a las autoridades es que no le tienen temor a las autoridades ecuatorianas. El atentado al comando de policía en San Lorenzo presuntamente tendría la firma de alias Guacho, un ecuatoriano disidente de las FARC, ahora líder de un grupo de más de 200 hombres armados. Alias Guacho lo tenemos claramente identificado con orden de captura en Colombia desde hace
mucho tiempo, desde cuando él formaba parte de las FARC. Tenemos información de que han cometido no solamente ilícitos en la frontera, sino que están cubriendo a grupos narcotraficantes. Walter Patricio Artiza Lavernaza sería oriundo de Limones de Esmeraldas. Según los expertos colombianos que participan en las investigaciones, el atentado terrorista tendría similitud con otros ocurridos en Colombia. Lo que no podemos permitir entre Colombia y Ecuador es que estos criminales pasen la frontera a continuar haciendo de las suyas desde territorio extranjero. En este tema lo preocupante, según Pazmiño, que la fuerza pública ecuatoriana, tanto Fuerzas Armadas como Policía, no está capacitada para combatir a grupos residuales conformados por exguerrilleros. No hemos tenido experiencia en la lucha contra la guerrilla, porque aquí no es cuestión de tener un ejército bien formado, bien capacitado, hay que tener experiencia de combate para hacer frente a una columna guerrillera. Vamos a tener que emplear mayores recursos. Así Ecuador comienza a sentir con mayor fuerza los efectos de la paz en Colombia. En Quito informó Iván Casamen. La ministra de Salud Pública, Verónica Espinosa, se refirió al estado de salud de los 28 heridos que dejó la explosión registrada en la parte posterior del cuartel de policía de San Lorenzo en Esmeraldas. Espinosa resaltó que afortunadamente todos se encuentran fuera de peligro. El tipo de heridas fueron contusiones, politraumatismos, heridas profundas, abrasiones y laceraciones superficiales. Todas las personas fueron atendidas. Al momento, las 28 personas están en alta con seguimiento domiciliario, sin ninguno requirió hospitalización y su condición de salud se encuentra estable. Sin embargo, tenemos un seguimiento y un acompañamiento tanto de las heridas físicas como para hacer acompañamiento en el ámbito psicológico, que es una de las consecuencias que pueden haber luego de un acto violento, de haber sufrido o hasta haber estado participando en un evento de estas características. Vamos a cambiar la información. El presidente de la República, Lenín Moreno, presidió la presentación de oportunidades de inversión para la refinería de Manabí. Delegados de 30 empresas de 13 países llegaron a Manta para conocer el proyecto que se aspira a concesionar hasta este 24 de mayo. Representantes de 30 empresas de 13 países llegaron a Manta para conocer oportunidades de inversión para la construcción de la refinería de Manabí. La iniciativa gubernamental prevé licitar el proyecto bajo la modalidad concesión a 20 años plazo. El presidente de la República, Lenín Moreno, presidió la actividad que se extenderá hasta este miércoles. Amigos queridos, de que al hacer negocios con nosotros tendrán completa seguridad jurídica. Aquí la corrupción no está permitida. Tenemos reglas claras para nuestras alianzas público-privadas. Delegados de empresas ligadas al sector energético y de inversión de países como China, Estados Unidos, Japón, Rusia, entre otros, sobrevolaron el área donde se levantará el complejo petroquímico. Es un proyecto de gran envergadura y diría yo que en este momento es uno de los más grandes de Latinoamérica, ¿no? Y realmente eso es muy atractivo. El proyecto contempla una planta con capacidad para procesar 300.000 barriles de crudo por día. La oferta será pública y se aspira a adjudicar el proyecto durante el segundo trimestre de este año. La idea es el 24 de mayo adjudicar este proyecto a la empresa o grupo de empresas a nivel de consorcio que mejor trabaje y que presente una propuesta que sea atractiva para el Ecuador. La refinería es parte de los 5 proyectos a los cuales se le realizará una evaluación técnica internacional. Para el gobierno nacional es fundamental generar un clima de negocios favorable que brinde confianza a los inversionistas de este y otros proyectos estratégicos. Durante su agenda de actividades, el presidente Lenín Moreno recorrió la zona cero, luego en San Mateo se reunió con pescadores artesanales de Manabí y Esmeraldas. Que se va a hacer realidad a partir de este año. La refinería no del Pacífico, porque eso me suena a deshonestidad, me suena a irresponsabilidad. La refinería de Manabí. Allí también se firmó un convenio para reconstruir el estadio Jocay de Manta, afectado por el terremoto del pasado 16 de abril. De reconstruir el graderío faltante y el asentamiento del estadio Jocay. Con cámaras de Eduardo García desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. El Consejo Nacional Electoral Delegación Guayas ya prepara el envío del material electoral para los distintos cantones de la provincia. Aseguran que en materia de seguridad las autoridades continúan con un proceso meticuloso para evitar novedades durante el referéndum y la consulta popular. Rápidamente se organizan,
cuidan de cada detalle, esperando que el día del referéndum y consulta popular no exista ningún inconveniente. Se trata de la distribución del material electoral, el cual será repartido en los próximos días a los distintos cantones del Guayas. El representante del Consejo Nacional Electoral de la provincia aseguró que tienen ya la fecha para el envío de las papeletas a las demás ciudades. Nosotros recibimos ya todos los kits electorales. Nosotros desde el día viernes vamos a empezar a repartir hacia los distintos recintos electorales de la provincia. Los 7.960 kits electorales que saldrán para cada una de las juntas receptoras del voto saldrán desde esa fecha. Asimismo, esperan no toparse con inconvenientes al momento de tener los resultados de las elecciones. Es que de los 445 recintos electorales vamos a tener 374 RTPAs, es decir, recintos de transmisión y publicación de actas. Se pasa a la etapa de escrutinios, luego se llenan las actas serán escaneadas y van directamente al centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral. Un punto que está bajo la lupa de las autoridades es la seguridad en los distintos recintos. Ya plantean estrategias. Estamos continuando con instalación de cámaras por parte del ECO 911 en los recintos principales de la provincia. Informó Julio César Saona. En el Centro de Procesamiento de Resultados del CNE, allá en la provincia de La Suay, tiene ya en sus bodegas los kits electorales para la consulta de este domingo. El material es custodiado por las Fuerzas Armadas. De acuerdo a lo planificado por el CNE, en cuanto al envío del material electoral para todas las provincias, llegó ya a la capital Azuaya 1.800 paquetes con todos los insumos que servirán para recoger el voto de los electores de este sector de la patria. El material fue guardado en las bodegas del CPR bajo la custodia de las Fuerzas Armadas. Los camiones llegaron sellados y el señor director de la Delegación Provincial de La Suay fue quien rompió los sellos, verificando que todos los vehículos llegaron con las respectivas seguridades del caso. Estos 1.808 kits electorales serán distribuidos a las 1.806 juntas receptoras del voto y a las 2 restantes a las juntas del voto en casa, voto en geriátrico y votación de las personas privadas de la libertad. Al momento ya se han descargado lo que es los kits electorales concernientes para lo que es las personas privadas de libertad que ejercerán su voto el 1 de febrero y también los paquetes del programa Voto en Casa, quienes ejercerán su voto el 2 de febrero. Los paquetes que ingresaron al Centro de Procesamiento de Resultados se lo hizo en orden de distribución, de modo que facilite su entrega, iniciando por los cantones más alejados de la provincia. Los paquetes que saldrán el día sábado a las 3 de la mañana serán a los lugares más lejanos, como es Ponce Enríquez. Se les ha dejado al inicio de las bodegas con el objetivo de que pueda el flujo de los paquetes salir de una manera adecuada. En cada paquete electoral se incluye 3 biombos de cartón, urnas plastificadas, sobres, cintas de seguridad, sellos y esferos. Y listos ya para el 4 de febrero, como institución, estar con toda la logística lista para este proceso. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. La Corporación Participación Ciudadana desarrolló su 5º y último conversatorio en una universidad para impulsar un voto responsable el próximo 4 de febrero. Con la finalidad de ejercer un voto responsable sobre las preguntas que se realizarán en la consulta popular de este 4 de febrero, la Corporación Participación Ciudadana ha desarrollado foros, 5 en total, en varios lugares del país. Participación ciudadana como parte de los procesos electorales. Siempre nosotros llevamos adelante una campaña que se denomina voto responsable. Una de las preocupaciones tradicionales de PC ha sido el generar la conciencia suficiente en los ciudadanos para que ejerzan un voto informado. La universidad privada fue el lugar donde se desarrolló el último conversatorio. Porque una de las razones de esa consulta y la razón de ser, digamos, de consultar al pueblo es de que sea un voto razonado, y la mejor manera de razonar el voto es teniendo buena información. Los participantes de ahí tuvieron la opción de preguntar tanto de manera presencial como online. Estamos muy contentos de poder organizar un espacio para informar a la ciudadanía y a la comunidad universitaria especialmente sobre las preguntas y el futuro del país. Pero esta vez fueron 3 las preguntas que se analizaron. La primera es el tema de la reelección indefinida. La segunda es el tema de la muerte civil en casos de corrupción.
Y la tercera es la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. Vamos a abordar las 3 preguntas, digamos, que de alguna manera tienen relación con la actividad y la visión de participación ciudadana. Esta campaña denominada Tu voto tiene poder también tuvo el afán de difundir mensajes y productos comunicacionales para promover el voto informado. En Quito informó Andrea Urbe. 7:24 de la mañana, el presidente de la República encabezó el cierre de campaña en Portoviejo, una caravana motorizada que terminó en el Parque Eloy Alfaro de esta ciudad. Varios simpatizantes apoyaron el sí en la consulta popular. En el acto también estuvo la vicepresidenta y varios ministros de Estado. Miremos. El presidente de la República encabezó el cierre de campaña con una caravana por las principales calles de Portoviejo en Manabí, junto a decenas de seguidores que lo esperaron en el Parque Eloy Alfaro de esta ciudad. Porque esa refinería nos recuerda lastimosamente corrupción, incumplimiento, desidia. Esa no. Venimos a decirle sí a partir de mayo, sí a partir de mayo a la refinería de Manabí, que así es como se va a llamar. Gritos a favor del sí en el referendo y consulta popular manifestaron cientos de simpatizantes. 7 veces sí, Manabí. Lo mejor que puede tener Portoviejo, que nos visite. Cerrando campaña aquí en Portoviejo. La vicepresidenta de la República también se dirigió al público para pedir el voto. Sí a la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, que jamás, óiganme bien, será para el gobierno de todos una pregunta de relleno. Que los políticos en democracia no damos órdenes. Recibimos las órdenes de cada uno y cada una de ustedes. Un país productor de petróleo tiene que mandar a refinarlo, tiene que importar derivados en aproximadamente $3.000 millones. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz. Y la última pregunta de la consulta popular tiene como objetivo el cuidado a la naturaleza, específicamente el Parque Nacional Yasuní. Conozcamos qué plantea este interrogante. ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Esta es la última pregunta de la consulta popular. Con ella se busca proteger la naturaleza, especialmente el Yasuní, una de las zonas más biodiversas del mundo, ubicada en las provincias Orellana y Pastaza en la Amazonía. El vicepresidente del Colegio de Ingenieros, Geólogos, Minas y Petróleos, Ramiro Reyes, señala que hay que aclarar que con esta interrogante no se suspende la extracción del crudo, sino que simplemente se reduce el área efectiva de su explotación. En el imaginario popular, a lo mejor, con la forma como está establecida la pregunta 7, lleva a concluir de que podría estarse suspendiendo la extracción de petróleo en el campo Ispingo, Tambococha, Tiputini, conocido como ITT. Pero no ocurre eso. Lo único que está haciendo es reducir de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas el área efectiva de explotación. Una pregunta que tiene dos aristas importantes. La primera, incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas. ¿A quiénes beneficia y qué implica esto? Es la zona que puso el Estado, delimitó el Estado para que ahí no haya explotación petrolera, para salvar y proteger la vida de los pueblos en aislamiento voluntario. Para que ellos puedan continuar con su vida, que no son gente que está bajo la égida del Estado y gente que obtiene sus recursos de la dinámica que la selva tiene durante un año. La segunda se refiere a la reducción del área de explotación petrolera de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas. Como Yasunidos somos muy críticos con la pregunta a la vez. La pregunta habla de una reducción de hectáreas, pero no se dice exactamente en qué parte, ¿no?
¿En qué parte del bloque 46? Y según estudios de los geógrafos críticos del Ecuador, estas hectáreas que aprobó la Asamblea para explotar el Yasuní ya se rebasaron incluso, ¿no? Entonces, si gana esta pregunta, con el tema de las hectáreas, de la reducción de hectáreas, la explotación del Yasuní se debería de parar inmediatamente, ¿no? Se mantiene el criterio de que se extraiga petróleo de la zona norte del campo, del área Ispingo, que se encuentra en la zona de transición, y solamente evita que se extraiga petróleo de la porción sur del área Ispingo, que ya ingresa en la zona intangible. A esta pregunta se adhiere una justificación en la que señala que el nuevo modelo económico no es extractivista, sino que es parte de una cosmovisión indígena que se sustenta en el buen vivir, un modelo que implica el reconocimiento de otros derechos como el de la naturaleza. En Quito informó Adriana Rojas. Es tiempo de hacer una breve pausa acá en la primera emisión de Comercio TV. Al retornar, el exsecretario de Estado de Obras Públicas, Walter Solís, tiene orden de prisión preventiva. Y además, en Manabí, la policía detuvo a 2 funcionarios de la DAC por presunta vinculación con narcoavionetas. El desarrollo de esta información y mucho más al volver acá en el Comercio TV. Consulta y referéndum 2018. Pregunta 3. Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el anexo 2? Dos funcionarios de la Dirección de Aviación Civil fueron detenidos en Manta como parte de una presunta red internacional que utilizaban narcoavionetas para el envío de drogas. Hace varios meses, la unidad antinarcóticos de la policía siguió las pistas de esta organización. Parte de una presunta organización delictiva que utilizaba narcoavionetas para el envío de droga fue desarticulada en Manta. 2 funcionarios de la Dirección de Aviación Civil que trabajaban en el aeropuerto de esta ciudad fueron detenidos. Una organización que estaba dedicada a lo que es el tráfico de drogas, mediante la modalidad de envíos usando avionetas que tenían como destino el exterior, cargadas de alcaloide. Las investigaciones han permitido identificar a ciertos funcionarios de la Dirección de Aviación Civil, los cuales estarían realizando varias actividades que permitirían el cometimiento de este ilícito. Las autoridades investigan el presunto delito de narcotráfico y lavado de activos que tendría como centro de operaciones aeropuertos del país. Funcionarios de la Dirección de Aviación Civil, obviamente coordinar las entradas y salidas de la mercancía a través de avionetas de aquí del Aeropuerto Internacional de Manta y de otros puntos del país. Este caso tendría nexos con la incautación de más de media tonelada de droga que intentaban sacar en una narcoavioneta desde el aeropuerto Los Perales en San Vicente, provincia de Manabí. Estamos realizando las investigaciones pertinentes, posiblemente tenga relación con la aprehensión de una avioneta que se dio en el mes de diciembre. El operativo ejecutado la madrugada de este miércoles fue liderado por la unidad antinarcóticos de la policía. En Manta se allanaron 2 inmuebles. Uno es aquí en la Dirección de Aviación Civil, en las villas de aquí del aeropuerto, y otro es por el centro de la ciudad de Manta. Tenemos al momento fijados varios teléfonos celulares, dinero en efectivo. Con cámaras, Eduardo García desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Son las 7:36 de la mañana, vamos a contarles. Asalto en un bus de transporte urbano provocó la muerte de un pasajero. El suceso se produjo en el suroeste de Guayaquil. Murió de un fulminante infarto minutos después de haber sido víctima de robo en un bus de la línea 27. El episodio se produjo mientras la unidad circulaba por las calles Décima y Portete, en el suroeste de la urbe. Siente que le bajan el celular. El señor lo sigue, eran 4, 2 pelados y 2 mujeres. A los señores que bajan, pide auxilio, el pelado lo apunta al señor. Y lo manda al señor que va al policía, pide auxilio. A lo que abre la puerta, le da un infarto.
Se había acercado al patrullero un ciudadano quien había estado manifestando alguna novedad que se había suscitado en un bus. El momento que el personal policial está recibiendo el auxilio, el ciudadano se desploma hacia la acera. Según testigos, los delincuentes lograron huir del sitio. Al decir de ellos, los agentes de la Policía Nacional que prestaron auxilio no actuaron oportunamente. Y dijeron ellos que ellos tienen que esperar la orden 911 para cualquier... Y al señor prácticamente lo dejaron morir porque... 35 minutos. Y lo dejaron morir. Que pase todo. No le auxiliaron nadie. Yo pelado 15 años, me culpé con armas. Sacando los celulares así simuladamente. Aquí siempre se pone aquí en el Puerto Lisa fuman ladrones. Eran 2 mujeres y 2 varones. 2 mujeres. Y las mujeres salen campantes tranquilamente a calle. Llegando allá donde dice para, salen corriendo. La víctima mortal tenía 65 años, informó Jorge Salazar. La explosión azul se tiñó de violencia en las inmediaciones del estadio Capwell en el sur de Guayaquil. Aquí los detalles. El evento empezó con un ambiente festivo, pero terminó con enfrentamientos entre hinchas aparentemente de Barcelona y Emelec. Cuando iba a venir la barra de Barcelona y los emelecitas le cayeron encima por aquí en la entrada. Harta piedra, puñete, piedra, de todo hubo. Yo me caí patas arriba porque toditos esa hinchada que vino por la calle Guaranda se vinieron encima de toditos los emelecitas que estaban aquí. No es así. Si tenían que haber hecho que si venían los barcelonistas, no tenían que haber permitido que entre la hinchada, porque la hinchada es la que viene a hacer problema aquí. Los disturbios en las inmediaciones del estadio Capwell en el sur de Guayaquil dejaron además vehículos afectados por lanzamientos de rocas. Se enfrentaron con la policía tuvieron que extremarse con los caballos y sacar los soplados. Ahí sí. Ya llegaron los caballos, ahí sí, todita la gente salió soplada. Era una correteadera, tiradera de piedras, quebrados parabrisas. A mi hijo me le tiraron 3 piedrazos en la espalda. A un señor lo cogieron y se lo llevaron a coger puntos, porque el señor se desmayó. Al final, la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional desplegó cuadrillas de uniformados, logrando disuadir a los enardecidos hinchas y restablecer el orden. Informó Jorge Salazar. Juez de la Corte Nacional de Justicia dicta orden de prisión preventiva en contra del exministro de Obras Públicas y exsecretario de la Secretaría del Agua, Walter S. La Fiscalía lo acusa de peculado. Sobre el exministro de Obras Públicas y exsecretario de la Secretaría del Agua, Senagua, Walter S., pesa una orden de detención desde hace 7 meses. A esta se suma la prisión preventiva a la cual dio paso el juez de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia, Luis Enríquez, este martes, tras el pedido del fiscal general del Estado, Carlos Vaca, por el supuesto delito de peculado. Se desconoce el paradero del exfuncionario. Fue un acta transaccional que inicialmente se suscribe por un monto de $8.100.000 aproximadamente, y de esos $8.100.000 se llegan a pagar efectivamente $2.450.000, con un procedimiento que ha sido observado tanto por la Contraloría como también ha sido observado por parte de la Fiscalía como un procedimiento irregular que perjudicó a los intereses del Estado. El fiscal Vaca, en audiencia de formulación de cargos, sustentó la acusación a la cual también vinculó a Marco R., quien se desempeñaba como coordinador de Senagua, Ninfa O., ex jueza de la niñez de Manabí, Cristóbal M., también ex juez, y el abogado Jorge M. Dinero que, al haber sido solicitado para el pago de una acta de transacción, termina siendo entregado a abogados particulares, a un abogado particular. La instrucción fiscal durará 90 días. Además, como medida cautelar, se dispuso prohibición de enajenar bienes inmuebles e inmovilización de fondos y activos. La defensa del exsecretario de Estado no está de acuerdo con lo dispuesto por la Corte Nacional de Justicia. ¿Ahora se va a entregar? Insisto, a ver, por favor, sería un absurdo, ya que no existen los requisitos o medios idóneos constitucionales. ¿Y dónde está? Por favor, hoy se dejó establecido que su domicilio actual, y se entregó prueba de ellos, de que sigue manteniendo relaciones laborales en el país. El abogado del ex juez se sumó a las críticas por la prisión preventiva en base a 3 hechos. En el informe de la Contraloría no aparece el nombre de Cristóbal Macías.
Segundo, que en el informe de la Unidad de Análisis Financiero tampoco aparecen movimientos irregulares de Cristóbal Macías en su calidad de juez. Y tercero, que él, por este proceso, fue sometido ya a un proceso de juzgamiento en la provincia de Manabí, del cual fue ya sobreseído por el fuero de corte provincial. El supuesto peculado se habría dado a raíz de la construcción de una planta de tratamiento en Manabí, informó Héctor Romero. Legisladores morenistas se suman al pedido de juicio político en contra del superintendente de comunicación Carlos Ochoa. El pedido será presentado de manera oficial este miércoles ante el CAL. El anuncio lo hizo de manera personal la legisladora morenista Elizabeth Cabezas, que firmó oficialmente el pedido de juicio político que impulsa la oposición en contra del superintendente de comunicación Carlos Ochoa. He decidido sumarme al llamamiento que está haciéndose a juicio político al superintendente de comunicación, para lo cual voy a proceder a suscribir justamente esta solicitud de juicio político. Cabezas argumenta que decide firmar el pedido ante la inexplicable demora que se registra en la Comisión de Fiscalización, que debía llamar a comparecer a Carlos Ochoa tras la orden del CAL. El pedido fue hecho hace más de 45 días y aún no hay respuesta. Yo exhorto al CAL además para que le haga un llamamiento a la comisión para que esta diligencia sea cumplida. Y a la firma de Elizabeth Cabezas se habría sumado otra más, la del morenista Jorge Yunda y su coidearia Marcia Arregui. Así lo confirma Fabricio Villamar, uno de los legisladores que impulsa el enjuiciamiento. Entiendo que hay otros más que el día de mañana los esperaremos para que adjunten sus firmas a este proceso. Que la documentación está lista y que será presentado el pedido con el respaldo de más de 40 firmas este miércoles ante la Secretaría de la Asamblea. Este es un proceso que tiene que ser absolutamente ciudadano, llevado por todas las personas que fueron afectadas por una aplicación antojadiza de la ley de comunicación por parte de Carlos Ochoa. En el ala correísta, en cambio, hay cautela. Aseguran que esperan reunirse para tomar una posición en torno al futuro de Ochoa, aunque adelantan que la ley ha sido bien aplicada. Ha habido algunas sanciones, existen los canales suficientes a nivel nacional e internacional para hacer los reclamos pertinentes. En la legislatura esperan que el pedido sea admitido a trámite y que esta vez la Asamblea sí pueda impulsar un enjuiciamiento, aunque temen que en este punto la Contraloría se adelante y determine la destitución de Carlos Ochoa antes de que la legislatura tome una posición. Durante estos últimos 8 meses, Alianza País ha utilizado cualquier subterfugio para intentar salvar a sus funcionarios acusados de corrupción o acusados de abuso de poder. No sería raro que este sea un nuevo intento. Sin embargo, vale la pena que todos los ecuatorianos estén pendientes. Informó Javier Gallo. La falta de algunos documentos sería el motivo por el cual no se ha podido concretar la extradición del excontralor del Estado, Carlos Pollitt. Así lo confirmó la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre. Pollitt está involucrado en los hechos de corrupción de la brasilera Odebrecht. Es la primera comparecencia ante los medios de comunicación de Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Lo hizo para dar a conocer datos preliminares. Tenemos ingresadas 299 extradiciones activas, resueltas 284, en trámite se encuentran 15. Entre estas últimas se encuentra la del excontralor Carlos Pollitt, quien al estar prófugo no ha podido ser sentenciado por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht, quien sí fue condenado a 6 años de pena privativa de la libertad. Es el ex vicepresidente Jorge Glass. Entiendo que la del señor Carlos Pollitt, falta alguna documentación en la petición, un dato general el que tengo, voy a revisar el expediente y les informaré cuando tenga los datos necesarios. La flamante funcionaria tiene pocos días de haber asumido el cargo. De ahí, dice estar poniéndose al tanto de todos los procesos que reposan en la Corte Nacional de Justicia. En cuanto al resorteo de causas, se ha preparado una resolución que la trataremos en un pleno especial el día de mañana. Pero en principio se van a resortear las causas, se está planteando resortear las causas de los jueces salientes a los jueces entrantes. Informó Héctor Romero. Y a través de un comunicado, la Presidencia de la República anunció que acepta la renuncia de Javier Córdoba, quien deja el Ministerio de Minería luego de 3 años de ejercer dicho cargo. En el texto, el gobierno ratifica su compromiso de impulsar y garantizar el desarrollo de la actividad minera mediante el aprovechamiento responsable y soberano de los recursos naturales con respeto a los principios socioambientales. Además, señala que el nuevo ministro de esta cartera de Estado será anunciado oportunamente.
Vamos a contarles que colectivos ciudadanos presentaron un manifiesto a la Cancillería en la que exigen la defensa de la soberanía del Estado frente a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario, que aseguran es una injerencia ideológica. Miremos. Dicen que la opinión consultiva no constituye una sentencia como tal, por lo que acatarla al pie de la letra no es obligatoria para los estados. Los estados tienen primero soberanía para decidir sobre determinados aspectos de su propia legislación. La opinión consultiva 24, publicada por la CIDH el pasado 9 de enero, señala que los estados miembros de la OEA deben reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo. Pero a decir de este sector de la sociedad, el documento debe ser analizado a profundidad para no ser malinterpretado. Nadie quiera encontrar un segmento en contra de otras personas. Es más bien la preocupación técnica, jurídica, seria de un grupo de ecuatorianos para que las cosas se hagan sin ideología a favor de o en contra de. Sin embargo, para Pamela Troya, una activista LGBTI, quien desde hace 5 años busca casarse legalmente con su pareja, el pronunciamiento de la Corte en sí representa una base jurídica que aporta a la lucha de esta minoría. La opinión consultiva es muy clara y amplía el espectro de familias, inclusive hacia las parejas del mismo sexo. Para dar paso al matrimonio igualitario en Ecuador, la Constitución debería ser modificada, pues actualmente el artículo 67 de la Carta Magna establece que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Tiene que haber una consulta a los 15 millones de ecuatorianos o a los 13 millones que estarían habilitados para votar. Pero Troya no contempla esta posibilidad. Y aquí ya no se trata de si quiero o no quiero como Estado, o si quiero o no quiero como sociedad aprobar o dar paso al tema del matrimonio igualitario o adopción a parejas del mismo sexo. Esto va a darse. El manifiesto llamado por la soberanía de los Estados americanos se entregó simultáneamente en las cancillerías de Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Perú, Brasil, Panamá y Ecuador, informó Carolina Basante. El maíz es uno de los principales alimentos de nuestro Ecuador, con el que se elabora más de 40 productos. Entre ellos está la natilla, las tortillas, pues está el majado, sus coladas, en fin, y tantas cosas maravillosas, ¿ah? Este cultivo, queridos vecinos, data desde tiempos ancestrales. Conozcamos un poquito más. El maíz también fue conocido como un alimento ancestral sagrado y es parte de la identidad de algunos pueblos, que con sus técnicas muestran los diferentes tipos de alimentos que se pueden realizar. La chicha, las hallacas, las tortillas, majada. Los productos elaborados con maíz también forman parte de las tradiciones y costumbres que dejaron los ancestros, al preparar diferentes platos típicos con diferentes técnicas ancestrales para su elaboración. Con el maíz se hacen muchas cosas, principalmente el greñoso. El greñoso es un plato muy aperitivo y es esencial. Entre los productos tradicionales se encuentran la chicha, el greñoso, majada, colada y más de 30 variedades que se pueden hacer con este grano, que también formaban parte de los ancestros que almacenaban el producto en cantidades según cuenta la historia. Primeramente pelamos el choclo, lo tajadeamos, lo molemos y luego comenzamos con los ingredientes. Ya, con los ingredientes le ponemos, como le digo, la cebolla, la mantequilla y el queso. Los granos se hacen harina, entre los que destacan la tortilla. La bebida más popular es la chicha, que es un refresco fermentado. Un exquisito greñoso y un vaso de chicha aquí de la señora. Está muy bueno, es algo muy rico y es algo más que todo natural, ¿no? Producto cosechado aquí mismo. Saboreando esto típico que es aquí de lo que es los productos hechos a base del maíz. Hay quienes también elaboran con las hojas de maíz ropas artesanales que representan a diferentes culturas. Hasta vestido con las hojas de maíz se hace, flores, de todo. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz.